La crucifixión como tormento fue creada por los persas 600 años antes de Cristo. Alejandro Magno, durante su conquista del Asia Menor, la incorporó no solo en Macedonia, sino al resto de naciones del Mediterráneo. Y la Roma imperial la utilizó de forma masiva, después de la rebelión de Espartaco, sobre cientos de esclavos, como severo sistema de castigo para todo aquel que se les opusiera. Sin duda es uno de los métodos de tortura más infames que se aplicaba sobre los condenados. La muerte podía incluso prolongarse por días, desnudos y expuestos a los elementos y a las alimañas. El testimonio que recibimos en esta ocasión procede de un ciudadano estadounidense llamado Wayne, del estado de Texas. Su ECM le llevó a contemplar con absoluta crudeza los últimos momentos de Jesús en la cruz. Él mismo se definía antes de su encuentro con Jesús como un cristiano tibio, no demasiado comprometido con Dios. Tuvo un problema físico grave, un infarto de corazón, lo que le llevó a una experiencia cercana a la muerte que lo condujo literalmente a los pies del Creador. Cuando se desprendió de su cuerpo físico, lo primero que vio fue una luz intensa y las primeras sensaciones eran de euforia. La felicidad era indescriptible y de una extraña ligereza cuando quedó liberado de la mochila de unos 80 kilos de su cuerpo físico. Estaba ante la presencia de una luz que brillaba con miles de soles y poco a poco penetró con sus sentidos espirituales en el interior de esa luz. Y lo que vio no fue la figura de un hombre que emergía de la luz, sino una luz poderosa que era proyectada de este ser, que pronto descubrió era el mismo creador del universo. La esencia de Dios es luz viva, santidad, sabiduría y un amor indescriptible. Desde ese punto y partiendo de la base de su incredulidad, con una fe prácticamente inexistente, comenzó una andanada de preguntas que eran respondidas a gran velocidad, casi de forma instantánea. ¿Pero en realidad eres Jesús, el Hijo de Dios? ¿Pero es verdad lo que se dice en la Biblia de ti? ¿Pero todos los milagros que se relatan son ciertos y verdaderos? Jesús, con cierto grado de humor, como alguien que contesta las preguntas de un niño, le respondía pacientemente, y no solo eran respuestas breves, sino que las apoyaba aportando multitud de datos, como descargando una biblioteca sobre el americano, con todo lujo de detalles que despejaban sus dudas. En el cuerpo espiritual, este trasvase informativo transita de una persona a otra en décimas de segundos. Cuando el americano insistió sobre los detalles de la crucifixión, Jesús instantáneamente le trasladó a la colina del Gólgota para que de forma directa pudiese contemplar los momentos finales de su agonía. Pero no era como una película, estaba viviendo como espectador en directo, trasladado a aquella época y a ese lugar de forma impactante los últimos momentos del Redentor. Con la viva crudeza de aquel evento, Wayne contempló primero que los brazos de Jesús estaban completamente estirados, no estaban vencidos como en las representaciones religiosas de la cruz. De hecho, el hombro estaba descoyuntado por la fuerza brutal ejercida por los soldados, que estiraron al máximo los brazos para que las perforaciones a la altura de las muñecas coincidieran con los orificios asignados para introducir los clavos. Jesús tenía la cara cubierta de sangre por las numerosas heridas. Dicen que fueron miles los golpes recibidos en su pasión. También se percató de que su barba había sido arrancada parcialmente, como si de un fuerte tirón hubiera quedado desgarrada y caía a un lado. Con horror vio que la corona de espinas no solo estaba apoyada sobre su piel, sino que quedaba como incrustada, habiéndola golpeado con algún objeto contra la cabeza. Mechones de pelo estaban llenos de sangre seca, y la sangre que aún manaba por la frente caía por su cuerpo. Jesús estaba desfigurado, como si todas las vejaciones del mundo se hubieran concentrado en su persona, pisoteado y despreciado como el ser más vil del universo. A Wayne le espantó la frialdad y la crueldad de los soldados que ejecutaban su trabajo de forma minuciosa, sin un ápice de piedad, apoyando sus rodillas sobre el pecho de Jesús cuando procedieron a clavarlo al madero. Pero lo más descarnado de la escena eran las burlas, los insultos y las blasfemias de centenares de personas
que como demonios manifestaban un odio extremo hacia aquel que durante más de 3 años había sanado a miles de personas y que había procedido siempre con una honestidad y rectitud ejemplar. Esa turba desalmada, con un ensañamiento verbal, destruyó su quebrantada alma mucho antes de ser clavado en la cruz. Los sarcasmos, las injurias, crearon heridas más profundas que los mismos clavos. ¿Dónde estaban aquellos que recibieron sanación y aquellos que recibieron las hermosas y reconfortantes palabras del Evangelio? ¿Dónde estaban los leprosos sanados? ¿Dónde estaban aquellas multitudes que fueron saciadas con el pan? ¿Dónde estaban aquellos que fueron liberados de demonios? ¿Dónde los ciegos, los mudos, los cojos, los lisiados? La herida más devastadora que Jesús recibió en la cruz fue la falta de agradecimiento por parte de un pueblo ingrato. Nadie levantó una palabra en su favor, nadie profirió una palabra de consuelo, nadie recordó el bien recibido, al margen de los pocos amigos y familiares que se mantenían en la distancia. Mientras que la matanza procedía, unos, la mayoría, se regocijaban con ojos enloquecidos mediante escarnio contra su persona. Ciertos grupos insultaron también a los familiares, especialmente a María, y también amenazaron a María de Betania, la hermana de Lázaro. Otros permanecían indiferentes en busca de un espectáculo morboso, y los más culpables eran los que por miedo callaban. Pero lo que más impresionó a este testigo en primera fila era que sintió la presencia del Padre Celestial, que en silencio profundo contemplaba también esta escena, viendo el trato ultrajante contra su hijo. Wayne supo en esos instantes que si solo un solo hombre hubiera necesitado ser redimido, Jesús habría pasado por esa terrible tortura voluntariamente. Tal es el amor que tiene hacia la humanidad, un amor incomprensible para esta raza rebelde. Pero, ¿qué pasaba a las espaldas de Wayne? Con su testimonio tenemos una perspectiva de la agonía del Señor, pero ¿cómo reaccionaban sus enemigos? Los judíos arremolinados vociferantes con sus puños amenazadores en alto, que no mostraron ningún signo de clemencia. La vidente italiana María Valtorta, en una inspirada visión sobre el padecimiento de Jesús en el Gólgota, comenta lo siguiente: añadiendo al horrible sufrimiento físico de Jesús un dolor emocional amargo y desgarrador por el escarnio de los judíos, de los malvados espectadores que enloquecidos celebraban el martirio del Señor. Esto es un extracto. La turba enseguida le propina los más terribles insultos a María, uniéndola a su hijo en las blasfemias, pero ella, con los labios temblorosos y blanquecidos, solo busca consolarle con una sonrisa acongojada en que se enjugan las lágrimas que ninguna fuerza de voluntad logra retener en los ojos. La masa, empezando por los sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, herodianos y otros como ellos, se procura la diversión de hacer como un carrusel, subiendo por el camino empinado, orillando el escalón final y bajando por el otro sendero, y al pasar al pie de la cima, por el rellano inferior, no dejan de ofrecer sus palabras blasfemas como regalo para el moribundo. Toda la infamia, la crueldad, el odio con la lengua son capaces los hombres por esas bocas infernales. Los que más se ensañan son los miembros del templo con la ayuda de los fariseos. Y entonces tú, salvador del género humano, ¿por qué no te salvas? ¿Te ha abandonado tu rey Belcebú? ¿Ha renegado de ti? Gritan 3 sacerdotes. Y una manada de judíos: ¿tú, que hace no más de 5 días con la ayuda del demonio hacías decir al Padre que te iba a glorificar? ¿Cómo es que no le recuerdas que mantenga su promesa? Y 3 fariseos: blasfemo, ha salvado a los otros, decía, con la ayuda de Dios, y no logra salvarse a sí mismo. ¿Quieres que la gente te crea? Pues haz el milagro. Ya no puedes, ¿eh? Ahora tienes las manos clavadas y estás desnudo. Y saduceos y herodianos a los soldados: cuidado con el hechizo, vosotros que os habéis quedado sus vestidos, lleva dentro el signo infernal. Una muchedumbre en coro: baja de la cruz y creeremos en ti, tú que destruyes el templo. Loco,
Mira, ahí está el glorioso y santo templo de Israel, es intocable, profanador, y tú estás muriendo. Otros sacerdotes: blasfemo, hijo de Dios tú, pues baja de ahí entonces, fulmínanos si eres Dios, te escupimos porque no te tenemos miedo. Otros que pasan y menean la cabeza: solo sabe llorar, sálvate si es verdad que eres el elegido. Los soldados: eso, sálvate, y reduce a cenizas a la escoria de la escoria, que sois la escoria del imperio, judíos canallas. Otros, lanzando piedras: convierte estas en pan, tú, multiplicador de panes. Otros, burlando el domingo de Ramos, lanzan ramas y gritan: maldito el que viene en nombre del demonio, maldito su reino, gloria a Sión que le segrega de entre los vivos. Un fariseo se coloca frente a la cruz y muestra el puño con el índice y el meñique alzados y dice: te entrego al Dios del Sinaí. Dijiste, ahora el Dios del Sinaí te prepara para el fuego eterno. ¿Por qué no llamas a Jonás para que te devuelva aquel buen servicio? Otro: no estropees la cruz con los golpes de tu cabeza, tiene que servir para tus seguidores. Toda una legión de seguidores tuyos morirá en tu madero, te lo juro por Yahweh. Y el primero que voy a crucificar va a ser Lázaro. Veremos si esta vez lo resucitas. Sí, vamos a casa de Lázaro, clavémosle por el otro lado de la cruz. Y burlándose imitan el modo pausado de hablar de Jesús diciendo: Lázaro, amigo mío, sal afuera. Él que decía a Marta y María, sus hembras: yo soy la resurrección y la vida. La resurrección no sabe repeler la muerte y la vida muere. Ahí están Marta y María. Vamos a preguntarle dónde está Lázaro y vamos a buscarle. Hasta aquí el extracto descarnado de la vidente. Para concluir, no se puede calibrar el sufrimiento de Jesús en esas horas oscuras. Nada puede superar la perversidad de los verdugos. Cada palabra despectiva incrementaba la angustia del Señor en una carnicería psicológica y emocional por parte de su pueblo, que superaba incluso la maldad de los mismos demonios, pues en algunos episodios de los evangelios, al menos en 2 ocasiones, se mostraron más respetuosos los espíritus impuros que lo reconocieron como hijo de Dios que los propios judíos. Pero estaba escrito: Jesús tenía que sellar con su preciosa sangre en el Calvario el pacto que tenía con su pueblo y con el resto del mundo, para que todo aquel que reciba en su corazón este testimonio y lo crea, pueda pasar de la oscuridad a la luz y de la muerte a la vida.